El aparato respiratorio. ¿Qué es la respiración? La respiración es un proceso involuntario y automático del cual no podemos prescindir. El oxígeno es esencial para la producción de energía para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. La actividad celular requiere oxígeno, pero se ve dificultada por el aumento de niveles de dióxido de carbono. El tracto respiratorio superior está formado por las fosas nasales, la boca, la faringe y la laringe. El sistema respiratorio se encuentra recubierto por una membrana mucosa que segrega moco, el cual atrapa partículas pequeñas de polvo y los hilos desplazan las partículas al exterior. El aire se inhala por la nariz, donde se calienta y humedece. Las fosas nasales están conectadas con los senos paranasales o cavidades sinusales, unos espacios huecos del interior de algunos huesos de la cabeza que contribuyen a que el aire inspirado se caliente y se humedezca. La inflamación de estos senos se conoce como sinusitis. Las fosas nasales son dos cavidades óseas situadas sobre la cavidad bucal, rodeadas por el paladar, los nasales, el frontal y el etmoides, separadas por el tabique nasal formado por el etmoides, el vómer y el cartílago nasal. En las paredes laterales están los cornetes, comunicadas con el exterior de los orificios nasales. La faringe se encuentra en los conductos de los aparatos digestivos y respiratorios. Los alimentos pasan de la faringe al esófago y de ahí al estómago. El aire pasa por la laringe y tráquea a los pulmones. Para evitar que los alimentos penetren en los conductos de respiración, siempre que se deglute se aplica al orificio superior de la laringe, la nasofaringe, una especie de válvula llamada epiglotis o movimiento reflejo. La laringe es un túbulo cartilaginoso que comunica la faringe con la tráquea. Está delante de la faringe, formado por el hueso hioides y 9 cartílagos. Los principales son el tiroides, el cricoides y la epiglotis. El cartílago tiroides forma una prominencia en el cuello más prominente en el hombre llamada nuez de Adán. Hay dos pares de cuerdas vocales, las falsas o las superiores y las verdaderas o inferiores. Las inferiores pueden vibrar al pasar el aire y producir sonidos, que con la boca y la lengua son transformados en palabras. La tensión de las cuerdas modifica el tono del sonido. El tamaño de la laringe determina el timbre. El tracto respiratorio inferior está formado por la tráquea, los pulmones, los bronquios, los bronquiolos y los alveolos. La tráquea es un tubo hueco que se origina en la base de la laringe y termina dividiéndose o transformándose en los dos bronquios principales. Su pared consta de una capa interna epitelial, una capa externa del tejido conectivo y una capa media donde se encuentran los anillos cartilaginosos que le sirven de sostén a fin de que la tráquea esté siempre abierta. Los pulmones son dos órganos de forma cónica alojados en la caja torácica. El derecho es más grande y tiene 3 lóbulos separados por fisuras. El izquierdo tiene 2 lóbulos. Los bronquios, las arterias y las venas pulmonares entran en cada pulmón a través de un hilio y continúan dividiéndose. Los bronquiolos terminan en pequeñas vesículas llamadas alveolos. Los alveolos están rodeados por una pared de red capilares sanguíneos y los gases se difunden entre ellos. Todo el tracto respiratorio está tapizado por un epitelio cilíndrico pseudo-estratificado ciliado. En las células ciliadas hay células caliciformes secretoras de moco. Los movimientos ciliares van recogiendo las bacterias o otras partículas capturadas por la mucosa y las trasladan hacia la garganta desde donde serán expulsadas. Los pulmones están recubiertos por una membrana doble, pleura parietal y pleura visceral. Entre ambas hay un líquido lubricante, el líquido pleural. La ventilación pulmonar, comúnmente llamado respiración, es el proceso por el que hacemos entrar el aire de nuestros pulmones. Normalmente ese aire se lleva hacia los pulmones por la nariz, aunque también puede usarse en la boca cuando la demanda del aire supera la cantidad que puede llevarse a través. La ventilación pulmonar, comúnmente llamada respiración, es el proceso que hacemos para entrar y salir el aire de nuestros pulmones. Normalmente es el aire llamado hacia los pulmones por la nariz, aunque también puede usarse por la boca cuando la demanda de aire supera la cantidad. Llevar el aire mediante la nariz tiene ciertas ventajas sobre la respiración por la boca. El aire se calienta y humedece cuando pasa por las fosas nasales y atrapa las partículas de polvo adhiriéndose a la mucosa nasal. Los pulmones están en suspensión por los sacos pleurales. Estos sacos hacen que adopten en forma el tamaño de la caja cuando el pecho se expande y se contrae. La inspiración es un proceso interno que contrae el diafragma y se lo aplasta hacia el abdomen aumentando la caja torácica. En consecuencia, la presión en los pulmones es inferior a la del aire fuera del cuerpo, ya que el tracto se abre y el aire va hacia los pulmones para reducir la presión. Durante el ejercicio intenso es asistido por el escaleno y el esternomastoideo y los pectorales. La expiración es un proceso pasivo en el que se relajan los músculos inspiratorios y los pulmones. Los intercostales internos tiran hacia abajo facilitado por el dorsal ancho y el cuadrado lumbar. La contracción de los abdominales aumenta la presión abdominal empujando las bíceps hacia el diafragma y acelera el regreso a la posición abovedada. Los cambios de presión favorecen el retorno venoso de la sangre al corazón y se produce el sistema de ordeño de la sangre facilitando el retorno venoso. Parámetros respiratorios: la capacidad vital, volumen residual, capacidad pulmonar total, volumen de ventilación y frecuencia ventilatoria. Los tipos de respiración son la respiración diafragmática, pulmonar y clavicular. El intercambio de gases, la ley de Dalton, presión parcial. Presión que ejerce un gas dentro de una mezcla de gases o de un líquido. Es directamente proporcional a la concentración de gases presentes en la mezcla y a la presión total de la misma. Cualquier circunstancia que reduzca la superficie funcional total de la membrana respiratoria entorpecerá la difusión del oxígeno. Del volumen respiratorio por minuto. Cuando desciende el volumen mínimo total, descienden las posibilidades de oxigenación de la sangre. De la ventilación alveolar, cuanto mayor volumen de aire alcancen los alveolos, en principio mayor será la difusión del oxígeno hacia la difusión de gases se produce por la diferencia de presión parcial entre el alveolo y la sangre para cada gas. La presión parcial es proporcional a su concentración en una mezcla de gases. El 97% del oxígeno es transportado por la hemoglobina formando oxihemoglobina, el 3% restante se transporta disuelto en plasma sangre. El transpóximo de dióxido de carbono en sangre, el 65% de biocarbonato disuelto en plasma, el 25% se transporta en unidad de la hemoglobina en forma de carboxihemoglobina, el 10% se transforma disuelto en plasma. Diferencias de opiniones.
created using Powtoon.